lista de las 7 profetisas. ¿Cuáles de ellas ya hemos visto? Yael no era una de ellas, pero la estudiamos junto con Dvorah. Y Javá no era, pero Sará. De la lista hay diferentes listas, pero de la lista que estamos hablando ahorita son 7 Neviot. Sará ya vimos, Miriam y Dvorah. Hoy vamos a ver a Haná, la mamá de Shmuel. Sará, Miriam, Dvorah, Haná, Abigail, que es una de las esposas del rey David, Hulda, que es una profetisa que sale en Sefer Melachim, todavía vamos a aprender de ella, y Esther. Ok, entonces hoy vamos a aprender sobre Haná. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada Dvorah con el libro de jueces, de Shoftim, que había, cuál es el pasuk? ¿Alguien se acuerda más o menos cuál es el pasuk que describe la época de los Shoftim? Que cada uno hace lo que quiere. Hay un pasuk que dice al principio del libro y al final del libro, y en realidad es Shoftim, de jueces, que en realidad es lo que le da un resumen a toda esa época. Y dice, Vayamim ahem en Melech Israel, Isha Yashar Beinav Yaseh, que quiere decir, y en esos días no hay un rey en Israel, cada uno hace lo que a él le parece. Que en realidad vemos fragmentación ya en tribus. No hay todo el pueblo de Israel, no hay nadie que los... Chicas, no platicamos. No hay un líder que central que unifica a todo Israel. Cada uno, incluso cuando hay Shoftim, es para un lugar específico, por una época específica, y los Shvatim dejan de ayudarse uno al otro. En Sefer Shmuel empiezan... Primero, ¿cuántos Sfarim de Shmuel hay? ¿Por qué? Esa división no es judía, la división en 2 libros de Shmuel. Ni la división en 2 libros de Shmuel, y se acuerdan tampoco los prakim. Originalmente Shmuel era todo un libro grande. Hay otra división, mejor. Está Shmuel y hay otro después. Melachim, igual, Melachim, Aleph y Bet, los 2 por ser largos, pero originalmente ninguno de los 2 estaba dividido. Todos juntos eran un libro grande de Shmuel y uno grande de Melachim. Por eso, cuando contamos los libros de Nevi'im Rishonim, los primeros profetas, tenemos solo 4. Yoshua, Shoftim, que es jueces, Shmuel y Melachim, que es reyes. Se consideran 4 libros y punto. Okay. El libro de Shmuel empieza, ¿se acuerdan lo que platicamos la semana pasada sobre la monarquía? ¿Es el ideal tener un rey o es el ideal no tener un rey? Entonces, originalmente, no es que Hashem dijo, deben de tener un rey. Dijo, si es que insisten, está bien. Pueden tener un rey y estas son las reglas o las mitzvot que tienen que cumplir. Entonces, no es el ideal, pero por el otro lado, cuando el pueblo está en una situación como en el libro de Shoftim, en que cada uno hace lo que quiere y en que hay caos, y en que, ¿se acuerdan? Hablamos al final del libro de Shoftim, que se llega al nivel más bajo, tanto Ben Adam la Makom como Ben Adam la Javero. Ben Adam la Makom, ¿alguien se acuerda qué es lo que pasa al final de Sefer Shoftim? Pesel Mijá. Pesel Mijá, Ben Adam la Makom, o sea, en relación con Hashem, llegan a Avodah Zarah, a un ídolo que lo idolatra. Y Ben Adam la Javero, ¿alguien se acuerda? De Pilegesh Begiva. Entonces es un señor que estaba viajando con su concubina en la tribu de Yehudá, y en la noche, primero la violan, todo el grupo. La violan y después la matan, y como resultado de eso mandan un pedazo de ella a cada uno de los Shvatim a enseñar a qué grado llegó a Israel, que esta es la manera en que se están portando. Entonces, Sefer Shmuel empieza con Shmuel. ¿Eso pasó en Sefer? Shoftim. Inmediatamente después viene Shmuel. Eventualmente va a aparecer la monarquía con Shaul y con David. Pero ¿qué tienen en común esos 2 reyes? ¿Quién los eligió como reyes? Obviamente Hashem. Pero ¿quién fue el emisario de Hashem? ¿Más fuerte? Shmuel Anaví, exactamente. Entonces, ahorita vamos a aprender sobre Shmuel y el inicio de Sefer Shmuel, pero él es el Naví, y a pesar de que no hay un rey en su época, o él eventualmente como emisario de Hashem elige al primer rey y al segundo, pero
en su época él es Naví de todo el pueblo de Israel. Empieza nuevamente el concepto centralizado de que hay una persona que es el líder moral de todo el pueblo y el líder espiritual. Y eso empieza con Shmuel. Entonces vamos a aprender sobre Shmuel y sobre su mamá, sobre Haná. Haná Kará. Es la primera parte. ¿Se acuerdan? Lo leo en hebreo y después lo leo en español. Entonces dice Haná Kará. ¿Qué quiere decir? Haná es estéril. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו, בן תוכו בן צוף אפרתי, ולו שתי נשים, שם אחת חנה ושם השני פנינה. ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח להשם צעקות בשילה, ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, Koanim la Hashem. Entonces vamos a primero estos psukim, pasuk 1. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia Sur, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Yoram y nieto de Elihu. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Sur Efratí. Elcaná tenía dos esposas, una se llamaba Haná y la otra Pnina. Pnina tenía hijos, pero Haná no los tenía. Veo que en esta traducción escribieron Haná como Ana, pero obviamente es Haná. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificio en Shiloh al Todopoderoso. Ahí había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Hofni y Pinhas, que también eran sacerdotes del Señor. Ok, primero, ¿se acuerdan que les dije aquí vemos que Elcaná tiene más de una esposa, pero en general cuando vemos que un hombre tiene más de una esposa en el Tanaj, es en relación a que una no tiene hijos. Ok, entonces nuevamente estamos viéndolo ahorita que Haná era su esposa, que no tenía hijos, y Pnina, que es su segunda esposa, tiene muchos hijos. ¿Dónde vimos algo similar? Con Rachel y Lea, exactamente. פסוק ד' ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות ולחנה ייתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב והשם סגר רחמה וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה כי סגר השם בעד רחמה וכן יעשה שנה בשנה מדי עלותו בבית השם כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירא לבבך הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. פסוק 4. Pero, Mona, ¿por qué el nombre no de Eli? Yo sé que Eli era muy importante, pero ¿quién fue el sacerdote Eli? Ok, ahorita lo vamos a ver. Un segundo, quiero leer en español. Pasuk 4. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Pniná y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Haná le daba una ración doble, porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por eso Pniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Pniná la molestaba de este modo, por eso Haná lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná a su marido, Haná, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Okay. Entonces tenemos el Cohen Elí, del que preguntaste, era el Cohen Gadol. ¿Dónde está? ¿Hay ahorita un Bet Mikdash? ¿Qué hay? No, todavía no Kotel. El Kotel es ya el Bet Mikdash mucho después. No hoy en día. No hoy en día. En tiempos de Haná y de Mishkan y del Caná. ¿El Mishkan dónde estaba? En Shiloh, exactamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Muy bien. Es lo que nos está diciendo acá. Entonces no iban a Jerusalén porque no había ahí un Bet Mikdash. El Mishkan que llevaban cargando de un lugar a otro en el desierto fue a Shiloh, donde estaba en un lugar fijo, pero seguía siendo, no era una construcción sedentaria que no iba a ningún lado, sino que era una construcción que en realidad en el Midbar, ¿qué pasaba cada vez que se iban de un lugar a otro? Era un Bet Mikdash portátil. O sea, se podían doblar las paredes y y los Levim cargaban los Kelim y iban de un lugar a otro. Entonces en Shiloh está ahí el Mishkan, pero no es un edificio hecho de piedra
o algo permanente, sino que a pesar de que tiene un lugar fijo, a todos les queda claro que este Mishkan todavía va a ir de un lugar a otro, no está en su lugar fijo. Entonces iban una vez al año, probablemente en alguno de los regalim, a Shiloh. ¿Quién era el Kohen Gadol? Elí. Entonces Elí es importante primero porque él es el mentor de Shmuel. Shmuel crece con él. Y también él se considera un tzadik muy grande, pero sus dos hijos no se consideran tzadikim y por eso mueren y nunca tienen el zhut de trabajar en el Bet HaMikdash como Kohen Gadol. Vamos a ver ahorita la tefilá de Haná. Está aquí y después seguimos en la página 2. De la tefilá de Haná tenemos varias cosas de Haná. Una es su tefilá, que vamos a ver ahorita, y más adelante es su tefilá de Hodayá, de decirle gracias a Hashem por el hijo que tiene. De Haná aprendemos muchas de las halajot de tefilá que conocemos hoy en día. Entonces vamos a ver su tefilá y también vamos a ver qué se aprende de los diferentes psukim. תפילת חנה, פסוק ט'. ותקם חנה אחרי אוכלה בשילה ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. והיא מרת נפש, ותתפלל אל השם ובכות תבכה. ותדור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראו תראה בעיני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתתי לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו. ומורה לא יעלה על ראשו. Ok. El pasuk 9. En cierta ocasión, estando en Shiloh, Haná se levantó después de comer y de beber. El sacerdote Eli estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Haná, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar a Dios. Y le dijo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no se le cortará el pelo? ¿Quién tiene esa obligación? Ok. Bueno, primero ese es un minhag de los 3 años y normalmente un minhag hasidi. Entonces no es un minhag de todos, pero hay alguien que de la Torah no tiene permiso. Exacto. El nazir de la Torah no puede cortarse el pelo. Nazir es alguien que decide alejarse de ciertos placeres del mundo para servir mejor a Hashem. Podemos todavía platicarlo en alguna otra ocasión. Lo que sí me es importante decirles es primero, de ahí sale el concepto de un monje, pero muy contrario a lo que es hoy en día en el catolicismo, un nazir podía estar casado. Y un nazir podía tener relaciones con su esposa. Entonces, no era una cuestión de alejarse desde el punto de vista sexual, para nada. Un nazir era alguien que no tomaba vino, que no iba a tumbas, que no se cortaba el pelo, todo como consagración hacia Hashem. Pero no, eso es primero, no era la idea que tenemos hoy de un sacerdote que tiene que ser célibe, eso es primero, porque eso es completamente no judío. Y segundo, la Torah no lo ve como algo tan positivo o bueno. Después, una persona solo puede ser un nazir por un tiempo específico y después de ese tiempo, ¿qué tiene que hacer? Corbán. Exacto. ¿Pero qué tipo de corbán? El hatat. ¿Y para qué se trae un corbán hatat? Un corbán hatat se trae para decir perdón por una transgresión o por algo mal que se hizo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un nazir va a tener? ¿Qué hizo mal? Al contrario. Se consagró a Dios y dice, no, porque Hashem no nos dijo que cumplamos sus mitzvot alejados de este mundo. Al contrario, nos dijo, yo creo que la próxima clase les voy a traer uno sobre Kedushá en Yahadut, que va a hablar un poquito más sobre este tema, pero Hashem nos dijo que cumplamos las mitzvot, que las relaciones entre pareja las hacemos santas a través de cumplir, por ejemplo, el Hot Nida. Y el vino lo hacemos santo a través de decirle una blajá, a través de que hacemos kiddush con él, abdalá con él. Todas las cosas que están en este mundo son para ser disfrutadas de la manera correcta, no para alejarnos de ellas. Y el concepto de alejarse es muy no judío. Entonces, eso es importante que sepan. Seguiremos con eso en algún otro momento. ¿Quién es un nazir de toda su vida? Shimshon, exactamente. Pero eso es un caso muy, muy desusual. Porque en general un nazir podía escoger ser por cierto tiempo un nazir.
Hay pregunta acá si Haná estaba declarando que Shmuel iba a ser un nazir por toda su vida o como parte del hecho de que va a trabajar en el Bet HaMikdash. No queda al 100% seguro. Es también probable que él simplemente fue a hacer abodá en el Bet HaMikdash. Pero en todo caso, ella no dice también las otras cosas que no puede hacer. Simplemente dice que no le va a cortar el pelo. Vamos a ver qué pasa con su tefila. פסוק י"ב והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם ולי שומרת פיה וחנה היא מדברת על ליבה רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע ויחשביה אלי לשיכורה ויאמר אליה אלי עד מתי תשתכרין הסירי את יינך מעלייך ותען חנה ותאמר לא אדוני אישה קשת רוח אנוכי ויין ושחר לא שתיתי ואשפוך את נפשי לפני השם אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מעמו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך האישה לדרכה, ותאכל ופניה לא היו לה עוד. Vamos a leerlo en español y después ver qué aprendemos de estos psukim. Pasuk 12. Como Haná estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Pero Haná oraba en su corazón, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Haná, no es que haya bebido vino, ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Haná regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Ok. Primero, ¿por qué le pareció tan raro a Elí que Haná estaba diciendo tefilá? ¿O por qué no sabía que era tefilá? O sea, si ustedes ven una persona hoy en el cótel, pues creo que para todos nos es obvio que está haciendo. ¿Por qué no le era obvio a Elí? ¿Qué quiere decir que antes no era así? Ok. Ok, pero ¿qué había en este tiempo que la tefilá viene a sustituir hoy? Los korbanot, exactamente. En el tiempo en que el Mishkan está funcionando, y en el tiempo que hay korbanot, un korban tamid cada mañana y cada noche, no es que la gente no tenía súplicas personales a Hashem, pero la idea de tefilá no estaba establecida de la misma manera. Ok, vamos a ver de diferentes psukim que aparecen acá, qué es lo que se aprende. Sí, está en hebreo en la página 2 y en español en la página 3 hasta arriba. Entonces voy a empezar. שלושה מרכיבים שצריכים להופיע בתפילה, שבח, בקשה והודיה. Entonces, hay tres elementos que deben de incluirse en la tefila: alabanza, petición y agradecimiento. Entonces, en Masechet Brachot, Daf Lamed Aleph, Chazal lomdim ilchot rabot mitfilat Haná. En el Talmud de Babel, Chazal aprenden varias, que es la Gemara, las Chazal aprenden a varias alajot sobre tefila del resto de Haná. Entonces, vamos a ver, el primero es, Haná hi mitpalelet al liba, ¿sí? Dice, pero Haná oraba en su corazón. שצריך להתפלל, לכוון ליבו. Cuando decimos tefilá tenemos que tener kavaná, concentración en el corazón. O sea que no es suficiente decirlo, sino que en nuestro corazón tenemos que tener kavaná, que estamos diciendo, esta tefilá es para, le estoy pidiendo a Hashem. רק שפתיה נאות, שצריך להניע את השפתיים על פי המילים בתפילה. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Solo sus labios se movían. De acá aprendemos la halajá. Saben que no puedes simplemente decir tefilá que estás pensando las palabras, sino que las tienes que decir. Aunque no uses voz, aunque no lo digas en fuerte, pero tus labios tienen que moverse. Se aprende la tefilá de Haná. וקולה לא יישמע, שצריך להתפלל בלחש, שאסור להגביה את הקול בתפילה. Dice, no se escuchaba su voz, se tiene que decir la tefilá calladito, no se puede gritar la tefilá. Obviamente no está hablando del Hazán, y obviamente no está hablando de la tefilá, lo que quiere decir que la tefilá es algo privado de una persona con Hashem, y que no debes de estar, puedes decir las palabras, pero no gritarlas. Ok. ויחשביה אלי לשיכורה, שאסור להתפלל שתוי יין. Elí creyó entonces que estaba borracha, está prohibido decir tefilá borracho. Una de las condiciones es que está prohibido decir tefilá borracho.
שלושה דברים נצטרפו ועזרו לתפילה שתתקבל. Tres aspectos de la tefilá de Haná que ayudaron a que ésta se reciba. El primero, Vehi Marat Nafesh, Hashem shomea tfilot nishbarei lev, con el alma llena de amargura. ¿Se acuerdan que eso es lo que ella dijo? Entonces dice, Hashem escucha las tfilotes, los que tienen el corazón roto. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene una pena o un problema y se dirige a Hashem, eso ayuda a que su tfilá sea recibida. El segundo, Vatitpalel al Hashem, Taltab Hashem kol bitchona Vatitpalel al kvod shamayim, que se puso a orar a Dios, toda su esperanza la puso en Hashem y rezó por el honor de Hashem. Y la tercera, Vebachot tifke, Veyadua shesharet maot lo ninalu. Llorando, es sabido que las puertas de las lágrimas no fueron cerradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los aspectos que ayudaron a que la tefilá de Haná sea aceptada? ¿Qué quiere decir que su alma estaba llena de amargura, que estaba llorando, que puso todo su bitajón en Hashem? Quiere decir que es una tefilá con kavaná, una tefilá muy sincera, que le sale del corazón y por lo tanto va directamente hacia Hashem. No es alguien, o sea, que dice, porque ahorita tiene que decirlo, sino que es algo, obviamente, no todas nuestras tefilot pueden siempre tener kavaná y ser tan sinceras, y no debemos de perder el hábito de decir tefilá de manera regular. Pero está diciendo cuál es el ideal de decir una tefilá, que una tefilá sincera, que sale realmente del corazón, y que uno tiene la confianza de que Hashem nos va a ayudar, son tefilot que se aceptan más. Vamos a leer sobre la leidad de Shmuel, su nacimiento y su dedicación a Hashem. Y después quiero llegar todavía a la tefilá Todaya de Haná. Pasuk 3. Leidat Shmuel ve'akdashato la Hashem. וישכמו בבוקר וישתחו, página 3. וישכמו בבוקר וישתחו לפני השם וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה. וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכיריה השם. ויהי לי תקופת הימים ותהל חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל. כי מהשם שאלתיו. והיה לאיש אלקנה וכל ביתו לזבוח להשם את זבח הימים ואת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה עד יגמל הנער ואביא אותי ונראה את פני השם וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה, אישה עשי הטוב בעינך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם השם את דברו ותשב האישה ותנק את בנה עד גמלה אותו. Ok, vamos a leer esta parte en español y después seguimos. Pasuk 19. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Haná y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así quedó Haná quedó embarazada. ¿Por qué nos está diciendo esto el pasuk? No, porque se está diciendo el pasuk que el hecho que Hashem dijo le voy a dar un hijo no quiere decir que milagrosamente va a quedar embarazada. Quiere decir que la vida tiene que continuar normal y que el Caná estuvo con su esposa y como resultado de eso ella quedó embarazada. Entonces su ishtadlut en el mundo tiene que seguir. No puede ser, bueno, le pedí a Hashem y por milagro voy a tener un hijo. Entonces es parte de su ishtadlut y también de que la vida siga normal. Pasuk 20. Así Haná quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido a Hashem. Kimi Hashem she'iltiv. Shmuel tiene la palabra, dentro la palabra de she'lad, lo pedí. Okay. Luego fue Elcaná con toda su familia a Shiloh para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Haná no fue porque le dijo a su marido, no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor. Para siempre. Elcaná su marido le respondió, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿A qué edad se considera que una mujer ya deja de dar pecho a su hijo? Exacto. Entonces se quedó ella. ¿Por qué? ¿Perdón? Ahí le cortan el pelo. Bueno, se considera que pasaba de niño, de como bebé a niño. Pero la razón es que en el mundo antiguo, primero no habían fórmulas y no había botella. Entonces, no, es cierto, un bebé no tenía realmente que comer si no tomaba leche materna o de una nodriza, pero de alguien tenía que tomar leche. Eso es primero. Y segundo, y hoy en día, aunque sea fórmula, sigue siendo mucho mejor para el bebé que tome leche materna. Pero segundo, también sabían que un bebé tenía mayor probabilidad de sobrevivir si le seguían dando pecho. Hoy en día sabemos que la inmunidad de la mamá le pasa al bebé con la leche. Pero entonces sabían, o sea, no había garantía,
pero era menos probable que se enferme y menos probable que se muera si le daban pecho por un tiempo más largo. Ok, Pasuk Dalet. ¿Y por qué no lo podía llevar siendo un bebé? Primero porque era peligroso viajar con niños y largo, pero segundo yo creo que ella está diciendo que la próxima vez que lo lleve a él a Shiloh, lo tengo que entregar. O sea, le quedaba claro que ella tiene que cumplir su promesa. Entonces quiere que el niño crezca lo suficiente para poder, y entonces cuando ella vaya a Shiloh lo deja ahí. Esa era la idea. Entonces Hannah nunca quiso un hijo para ella, la verdad. Ella solamente quería tener un hijo. No quería... Una pregunta buena es qué quiere decir para ella. O sea, si es el hecho que ella trabaja, primero probablemente tuvo más hijos como resultado de esto. Y segundo, lo dice ahorita en la canción, ahorita te voy a decir de qué pasuk probablemente dice. Y segundo, o sea, que el hijo trabaja, estoy segura que lo veía, no es que nunca vino a verlo en el Bet HaMikdash, no es que lo entregó y ya y nunca lo vuelvo a ver, claro que no. Eso es primero, pero segundo, podías decir que quería un hijo para ella, pero quería un hijo que también que cumpliera las mitzvot, que fuera dedicado al Bet HaMikdash. Exacto, entonces la pregunta es exactamente qué quiere decir un hijo para ella. פסוק כ"ד, ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים 3 ואיפה 1 קמח ונבל יין ותביאהו בית השם שילה והנער נער וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי ותאמר בי אדוני חי נפשך אדוני אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם אל הנער הזה התפללתי ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו וגם אנוכי השלתיהו להשם כל הימים אשר היה הוא שאול להשם וישתחו שם להשם. Vamos a leerlo en español, Pasuk 24. Y cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Shiloh. También llevó un becerro de 3 años, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño ahí. Y Hannah le dijo, perdone usted, Señor, pero tan cierto como usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva esté dedicado a él. Ok. Después de que cuando va al Bet HaMikdash, al Mishkan en Shiloh, Hannah, ella dice una tefilá de Odaya, que es una tefilá de dar gracias a Hashem, que es lo que tengo en la página 4 en hebreo, en la 5 en español, si quieren la pueden poner una junto a la otra. Y también aquí vamos a ver, también es una pregunta, ¿cuál es su nevuá? Entonces, uno de los psukim en su Hodayá, porque cada uno que es Naví tiene alguna nevuá específica. Entonces, vamos a ver cuál es su nevuá. Tfilat Hodayá shel Hannah, ¿sí? ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. ¿Ven cómo está escrito? Que obviamente es poesía acá, nuevamente. No es simplemente corrido. Estoy pensando, creo que el Tanakh también aparece así. Dame un segundo. Yo creo que sí. No aparece, su fila en el Tanaj aparece corrido, pero es obvio que tiene la estructura de una poesía. Estuvo en Shiloh después del Midbar y hasta la época de la Melujá, yo creo que fueron alrededor de 400 años. Pero vamos, en el libro de Shmuel nos vuelve a decir que en algún momento los Plishtim se llevan el Aarón Kodesh. Entonces no fue todo corrido, pero hasta que Shaul HaMelech David HaMelech trae el Aarón a Jerusalén, el Aarón a Kodesh, y obviamente el resto del Mishkan, y en tiempos de Shlomo se construye el Bet HaMikdash. Pero la época desde que entraron a Eretz Israel hasta que el Bet HaMikdash estaba establecido, creo que fueron alrededor de 400 años. Porque la época de los Shoftim también fue una época larga. O sea, nosotros tenemos este 80, este 40, pero no fueron corridos uno después del otro. Entonces fue una época larga. Y Hannah oró de esta manera, el pasuk 1. Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado, estoy alegre.
פסוק ב', אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיהם, כי כל דעות השם ולא נטחנו עלילות. Pásuk 2, nadie es santo como tú, Señor, nadie protege como tú, Dios nuestro, nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Sí, פסוק ד' קשת גיבורים חטאים ונכשלים ארזו חיל, שבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שיבה ורבת בנים אומללה. Pasuk Dalet, Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Salud. Los que antes tenían de sobra ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre ahora ya no lo tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está desolada. Entonces lo que dicen los mefarshim es que después de Shmuel ella quedó embarazada y cada vez tenía otro hijo, y cada vez que uno de sus hijos nacía, uno de los hijos de moría, de la Pnina, gracias. Pnina. Entonces cada vez que nacía uno de los hijos de Haná, uno de los hijos de Pnina se moría, hasta que ella le pidió por favor a Haná que diga tfilá. Y en eso paró, que ella se quedó, si no me acuerdo, con 3 hijos y Haná paró en 7. Pnina, obviamente. Entonces que recibió ella un castigo y que entre que Haná iba cada vez, si quieres decirlo, ganando un hijo, ella iba perdiendo con cada uno un hijo. Y por eso dice el pasuk, Ada Karay Alda Shiva, que es la mujer que no podía tener hijos, ha dado a luz 7 veces, de Rabat Banim Umlala, pero la que tenía muchos hijos ahora está desolada, porque los perdió. Pasuk Vav, Hashem memitu mechaye, morit sheol vayal. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. O sea, ella está diciendo, está completamente en las manos de Hashem. Si vivimos o no vivimos, cuál es el destino, está en manos de Hashem. Pasuk Zain, Hashem morish umaashir, mashpil af meromem. El 7, el Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Mekim meafar dal, meashpot yarim evion, leoshivim nedivim, vechise kavod yanchilem. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, pero para sentarlo entre grandes hombres y hacerlo ocupar un lugar de trono, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. ¿Les suena conocido el pasuk Mekim meafar dal, meashpot yarim? ¿En dónde está? Pero ¿en qué tefilá tenemos esto? No la tonada, sino las palabras. ¿En qué tefilá las encontramos? Mekim meafardal meashpot yarim evion los shivi, acá diferente. Los shivi nedivim nedive amo, moshivi akeret habayit. Aleluya. Exacto. Alel, muy bien. Entonces está en Alel, lo decimos cada mes en Rosh Chodesh y en los Hagim. Pasuk Tet. Raglei Hasidav Ishmor Uresha'im Bachoshech Yidamu. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad. Yadin Afsei Aretz Veiten Oz Le Malko Vayarim Keren Meshicho. El Señor juzgará al mundo entero para poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Y ahorita les quiero decir algo de Pasuk Yud. Pasuk Yud Aleph Vailech el Kanar Mata al Beito Ve'anar Haya Mesharet et Hashem et Pnei Eli HaKohen. Luego regresó el Caná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Eli. En Pasuk Yud dice, Hashem yechetu merivo alav Hashem yerem Hashem, yadin asfei aretz, vayaten oz le malko, vayeren keren meshicho. Entonces, la traducción, el Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo eterno, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Los Chazal dicen que esta es la nevuá que tuvo Haná. Que la nevuá en español no se ve tanto en las palabras, pero dice, Vaiten oz le malko. ¿Qué quiere decir Vaiten oz? Oz es otra palabra para fuerza. Entonces dice, le dará fuerza a su rey, Vayarim keren meshicho. Y que va a subir el keren,
Keren es cuerno, Meshijó. Meshijó puede ser, o sea, nosotros conocemos la palabra hoy en día Meshijó como Mashiach, pero acá se refiere a Meshijó, quiere decir Mashuach Bashemen. ¿Cómo se elegía un rey? Ungido, exactamente. Exacto, el Naví, pero lo que hacía es que chorreaba aceite sobre su cabeza y sobre su frente y así él estaba ungido. ¿Qué hacemos? Se unge un aceite. Yo pensé que lo untaba así como un poco. No, entonces la nebuá, más o menos. La idea es, no estoy segura si se lo ponía acá o lo ungía, pero lo que nos está diciendo acá el pasuk es que un rey que es elegido o que es ungido con un keren es un cuerno, va a seguir su reinado, o sea, tiene futuro, y un rey que es ungido no con un keren no va a seguir. Y para enseñarles cuál es la relevancia de esto, no, la relevancia es, tenemos dos reyes que unge Shmuel, ¿se acuerdan? Shaul, exacto. Primero Shaul. Un segundito. Un segundo. Quiero leer los dos psukim donde los unge y van a ver. Shmuel Etzelikrotam. Ok, entonces está el pasuk de que, ¿se acuerdan el cuento de Shaul, cómo llega él con Shmuel? Él tiene unas yeguas que se pierden, que está buscando y que no sabe dónde está, entonces le dicen, hay una vía acá, ¿por qué no vas a preguntarle? Tal vez él sepa. Entonces dice, Vayalu ha'ir hema ba'im betoch ha'ir, veine Shmuel yotze likratam la'alot habama. Entonces están llegando Shaul y su sirviente con él, van a entrar en la ciudad y Shmuel salió a verlos. והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור. Y Hashem le dijo a Shmuel un día antes de que llegue Shaul, כעת מחר אשלח אליך איש מרץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי. Dice, mañana a esta hora voy a mandar a una persona, a un hombre del Shevet de Binyamin, y lo debes de ungir a él, como dice Nagid, pero en realidad Nagid quiere decir como mi príncipe y se refiere a para que sea rey. Para que sea el rey y salve a mi pueblo de los plishtim, de los filisteos, porque vi que ellos están sufriendo mucho. ושמואל ראה את שאול, והשם ענהו, הנה האיש אשר אמרתי לך זה יעצור בעמי. שמואל vio a Shaul, y Hashem le dijo, este es el hombre que te dije, quiero que elijas. ויגש שאול אל שמואל בתוך השער, ויאמר הגידה נא לי איזה בית הרועה. Ve, Shaul no los reconoce, llega y dice, ¿me puedes decir dónde está? Roé es otra palabra para Naví. Porque ¿qué quiere decir roé? Que ve, el que tiene visión. Entonces no se refiere a poder ver, sino a poder ver desde el punto espiritual. ויען שמואל אל שאול ויאמר אנוכי הרואה עלה לפני הבמה ואכלתם עמי היום ושלחתיך בבוקר וכל אשר בלבבך אגיד לך. לאתונות העובדות לך ביום 3 הימים אל תשם את לבך להם כי נמצאו ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל אביך. Dice, ven a comer conmigo y no te preocupes, las yeguas que estás buscando ya fueron encontradas. O sea, Shaul no le dijo para qué vino, pero él por nebuá ya sabía que vino por las yeguas y dijo, no te preocupes, las yeguas ya las encontraron, ven, quédate conmigo. ויען שאול ויאמר הלא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי, ולאתונות העובדות, ויען שאול ויאמר הלא בן בנימין אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? ויקח שמואל את שאול ואת בני הרובע ויביאם לשכתה וייתן להם מקום בראש הקרואים והמה כ30 איש. Un segundito, quiero el pasuk donde lo unge. Está un poco largo, quiero llegar al pasuk. Ok, entonces se queda con Shmuel, tienen una comida en la mañana. וישכימו ויקי עלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג לאמור קומה ושלחך ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ואתה עמוד כיום והשמיעך את דברי אלוקים.
ויקח שמואל את פח השמן, aquí está el pasuk. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר כי משכתיך השם al נחלתו לנגיד. Tomó un paj es probablemente como un jarrito. Yo iba a decir como una lata, pero no existían latas. Entonces sí, como una botellita, un recipiente, y acaba de ungirlo a él acá como rey. Entonces, ¿qué quiere decir que recibió, que lo ungió con un paj, que es su melujá? Él sí tiene melujá, él es rey, pero no se pasa a sus hijos. Ahí va a parar. Eventualmente porque se mueren él y sus hijos, pero también, y más importante, porque Hashem eligió a David. Entonces, que cuando unge Shmuel a David, lo unge con un keren. O sea, que la nevuá de Haná, y la pregunta es si Haná lo entendió completamente. Es posible que no. Es posible. No, lo unge con aceite, pero la pregunta es en qué recipiente está el aceite. Si ven el pasuk aquí, en pasuk Yud dice, Vaiten oz le malko vayarim keren meshicho. Entonces dice, Vaiten oz le malko, le va a dar fuerza a su rey, vayarim keren meshicho. Y va a levantar a su Mashiach, o sea, el ungido, pero el ungido con un keren, con un cuerno, o sea, el recipiente en el que tiene el aceite. Exacto. Entonces, si es que Shmuel, no está diciendo específicamente Shmuel, pero dice, si ungen a un rey de un recipiente, su monarquía no va a tener continuación. Si lo ungen de un keren, de un cuerno, entonces esa es una monarquía que va a perdurar. Y es la diferencia entre Shaul y David. Ahora, no es necesariamente que Haná sabía que iba a ser su hijo el que lo hizo, y probablemente Hashem le dijo a Shmuel con qué ungir a cada uno de los reyes. Pero ella tiene nevuá hacia el futuro que sabe la diferencia entre un rey que es ungido con una botella o con un recipiente, es más correcto, o con un cuerno. ¿Se sabe que ella es profeta? O sea, sabemos que ella es una profeta y Hazal están buscando dónde está su profecía. ¿Qué es lo que dice ella que es una profecía? Sí, ese pasuk se considera su profecía. Entonces se supone que Moshe también sería ungido con un keren. El Mashiach no es ungido, o sea, solo reyes son ungidos. Él como... Pero él no va a reinar entre nosotros. Yo creo que va a ser elegido, pero no creo que es necesario ungir a Mashiach. Entonces el Mashiach no es ningún rey entre nosotros, simplemente como... No creo que se considera un rey, creo que se considera más, o sea, tal vez una figura de salvación o de guía espiritual, pero no creo que se considera un rey. ¿Alguna pregunta sobre Haná? Muy bien, entonces...